Hola, hola, una vez más con ustedes en este video para continuar con el tema lo que implica creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hablamos de arrepentimiento, que implica, ya hablamos de conversión, que implica creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y hoy vamos a hablar de otro requisito que es indispensable para creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y este requisito es el bautismo en aguas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con el tema. La palabra bautismo viene de una palabra griega, se deriva de una palabra griega que se escribe o se dice bapto o baptizo, que quiere decir lavar o sumergir. Esto significa que lavar es la idea esencial del mandamiento, lavar. Baptizo, del griego, también significa cubrir o sepultar. Por eso es que el apóstol Pablo se refiere al bautismo como sepultura. Eso lo vemos en Romanos, el capítulo 6, el verso 4. Ahí el apóstol Pablo hace referencia. Bueno, voy a leerlo. Permítanme acá, por favor. Hace el apóstol Pablo referencia al bautismo como sepultura. Dice así, Romanos capítulo 6, el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces ahí Pablo hace referencia a el bautismo y lo refiere como sepultura. Entonces, bautismo viene de la palabra griega que significa lavar o significa sumergir. El bautismo que se practica en aguas es por inmersión, es decir, sumergido totalmente bajo el agua, porque eso es lo que Juan el Bautista practicó, eso es lo que los apóstoles practicaron y eso es lo que la Biblia enseña, por inmersión. O sea, sepultar, sumergir, todo eso hace parte del significado de la palabra baptizo, pues ya en español es bautizo o bautizar. El bautismo también es uno de los, ritos de los judíos. Ellos usaban esta práctica también. Por eso Juan el Bautista vino bautizando, para ellos tiene un significado. Y por ejemplo, ya le digo, Primera de Corintios, vamos a leer acá Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 1 y 2 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a que los judíos, cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, salieron de la esclavitud a la libertad. Hace referencia que al pasar el pueblo de Israel por el mar, recuerden que el mar se abrió y ellos pasaron en seco, pero al pasar allí, dice que el agua del mar quedó haciendo una pared de agua a la izquierda y otra pared de agua a la derecha, y ellos pasaron en medio del mar, ¿sí? Y dice también que en la nube, recuerde que el Señor los guiaba en el día como una columna de nube, y en la noche columna de fuego.
aquí Pablo hace referencia a esto y dice que en el mar y en la nube también ellos, o sea, los judíos, los hebreos, fueron bautizados en la nube y en el mar, haciendo referencia a el bautismo, al bautizo, que es un punto de referencia o de cambio de vida. En este caso pues habla de Israel, un cambio de vida de un pueblo, salir de la esclavitud a la libertad que Dios le dio a través de Moisés. Y en el caso nuestro pues también nos habla de un cambio, es un cambio de vida que implica aceptar lo que la palabra del Señor nos enseña, que es tener una vida distinta a la que habíamos tenido hasta conocer al Señor Jesucristo. Entonces el bautismo nos hace referencia, nos habla de un símbolo de limpieza, de pureza, de cambio de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, el bautismo es en el nombre de Jesucristo, para todos, para todos. Hay quienes dicen y enseñan que el bautismo no es tan importante. Bueno, como dijo el gran filósofo colombiano de Caracol, Suso el Paspi, dijo, interesante pero discutible. Entonces la gente, he visto y he leído comentarios de personas que insinúan, algunos lo dicen claramente, que el bautismo no es importante. Bueno, respeto su pensamiento, no lo comparto y bíblicamente tampoco se comparte, porque el bautismo sí es importante y vamos a mirar por la Biblia. Ya vamos a tocar algunos puntos que en un video anterior los toqué muy brevemente, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver los textos bíblicos que nos hablan acerca del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Mateo capítulo 28, el verso 19 dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos el primer texto en la Biblia que manda a bautizar en el nombre. En el nombre. No me voy a detener a explicar por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya lo expliqué en un video anterior, espero que lo hayan visto. Pero acá lo que quiero resaltar es que el bautismo es en el nombre, no en los nombres, no. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted analiza el texto, va a entender que el escritor le está dando un nombre a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un nombre para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el texto. Así que el bautismo es en el nombre. Eso es lo que hay que buscar, hay que indagar. ¿Listo? Bien. Pedro, el apóstol, en Hechos capítulo 2, el verso 38, dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí está el apóstol Pedro dando el mandamiento, porque esto es un mandato. Él no está comentando ni está diciendo algo que sucedió, no, está dando un mandamiento. Un mandamiento, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí en la escritura, mirando estos dos textos, no podemos dividir y pensar que Jesús, que es el Mesías, el Cristo, digámoslo así, el jefe, tiene más autoridad que el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque si usted lo ve humanamente, puede deducir eso. Pero si usted lo ve bíblicamente, se va a dar cuenta que el Espíritu que habló, o sea, lo que se dijo en Mateo 28, 19, ¿sí? Lo dijo el Señor Jesús, no contradice lo que dice aquí Pedro, porque recuerde que aquí Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y fue a Pedro al que se le reveló que Jesucristo
es el Hijo del Dios viviente. Y ser el Hijo del Dios viviente significa ser el Dios viviente, manifestado en carne. O sea, eso está dentro de los judíos, está claro. Incluso por eso es que los judíos a Jesús no lo aceptaron, porque le dijeron, es que tú siendo hombre te haces Dios. Cuando Jesús siendo hombre se hizo Dios, cuando Jesús decía que era hijo de Dios. Ellos en el contexto judío lo entendían así, que ese Jesús, ese hombre se estaba haciendo Dios, y resulta que no podía ser, para los judíos no podía ser así. Para nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, entendimos que sí, que Jesús es Dios manifestado en carne. Así está escrito. Así que el que lo diga Jesús o lo diga Pedro, tiene la misma importancia en el sentido de que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Aquí el apóstol Pedro da el mandamiento. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Acá se lo dice a los judíos. Y ese día se añadieron como 3.000, si no estoy mal. A ver, yo miro acá. Dice que muchos otros han resultado, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces se le dijo a los judíos. Pero tampoco por este texto podemos generalizar y decir que el bautismo en el nombre de Jesús es solo para los judíos. No, señor. Porque vamos a mirar otros textos bíblicos donde la Biblia nos muestra que el bautismo en el nombre de Jesús no fue solamente para los judíos o para los hebreos o para los descendientes de Abraham. Veamos, quiero leer Lucas, que atrasito, Lucas el capítulo 24, el verso 46 dice lo siguiente: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en todas las naciones. Ve que no es solamente para los judíos, no. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y acuérdese que el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, es para el perdón de los pecados. Ojo con ese contexto. Y acá dice que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el bautismo, Pedro lo dijo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Listo? Bueno, voy a dejar hasta ahí, pero ya continuamos en el siguiente video.